Egunon a todos. Bueno, voy viendo que poco a poco se van uniendo más espectadores. Ya estamos en directo. Muy buenos días a todos y a todas a este webinar de Incolan Open Call. El objetivo de este webinar es dar a conocer los detalles del reto que han presentado desde Incolan, además de conocer Incolan, quiénes forman parte de Incolan y cuáles son sus objetivos. Para ello hoy nos acompañan Lucía Alcíbar, directora de Desarrollo de Negocio de Incolan, y Jerónimo Ramos, del Departamento Técnico de Incolan. Brevemente os voy a explicar cuál va a ser la agenda antes de darles paso a ellos. Primero presentaremos Incolan para aquellos que no lo conozcáis o para aquellos que sí que lo conozcáis, para llegar un poco más a las tripas. ¿Qué es Incolan? ¿Quiénes forman parte de esta agrupación empresarial? Sus objetivos, su misión y sus actividades. Posteriormente pasaremos a hablar del reto, además de acompañarlo de una demo en directo, es decir, cómo se descargan los archivos desde esta plataforma de Incolan para entenderlo mejor y poder dar una mejor solución a este reto. Posteriormente terminaremos con los detalles sobre cómo participar en el reto, cuáles son las fechas clave y terminaremos también con una ronda de preguntas. Comentaros que tenéis un apartado de preguntas en la parte de abajo de Zoom, en la que podéis ir lanzando aquellas preguntas que os vayan surgiendo a lo largo del webinar. Eso sí, daremos respuesta a ellas al final de la sesión, simplemente para no cortar el hilo conductor. Por mi parte nada más, daros las gracias a todos y a todas las asistentes y le cedo la palabra a Lucía Alcíbar, directora de Desarrollo de Negocio de Incolan, para que nos presente Incolan. Adelante, Lucía. Hola, muchas gracias, Iraya. Lo primero, agradeceros a todos por querer participar en este webinar y bueno, espero que os animéis a participar en este reto que para nosotros es muy importante. Os voy a hacer una pequeña presentación de lo que es Incolan para los que no lo conocéis, como ha dicho Iraya. Voy a compartir la pantalla. Vale. Bueno, pues Incolan, ¿qué es? Incolan es una agrupación sin ánimo de lucro que está constituida por la mayor parte de los grandes operadores de servicios públicos del país. Incolan nace en el año 1999 y desde entonces somos pioneros en el suministro online de información de redes de servicios. En la imagen de pantalla podéis ver quiénes son actualmente los operadores participantes en lo que es Incolan. Tenemos unos socios que son los fundadores y participantes desde el principio de todo lo que ha sido Incolan en todos estos años y que son una gran parte importante del desarrollo de Incolan. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función es suministrar de forma eficiente y fiable la información digital de infraestructuras de todas las redes de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y redes municipales a través de lo que es nuestra web www.incolan.com. que es lo que queremos ser, es una ventanilla única para la solicitud de información, de tal manera que podamos mantener la información actualizada de nuestros operadores asociados y también minimizar y evitar los accidentes y controlar todas las actuaciones de terceros que hay en suelo público. Y durante estos años nos hemos propuesto también ser un agente clave en la gestión eficiente de la información de las redes que dan servicio a las ciudades y territorios inteligentes del futuro, que trabaja por la seguridad de las personas y contribuye a minimizar el número de incidencias. Queremos ser una propuesta de valor importante para nuestros clientes, con una amplitud de servicios, sobre todo basada en un nivel tecnológico de vanguardia. Para los ayuntamientos e instituciones que son muy importantes para nosotros como partners en el desarrollo de su estrategia de ciudades inteligentes, y para nuestros socios y colaboradores, siendo una parte importante de su red de valor y sobre todo también porque bueno, nos estamos integrando cada vez más en sus procesos internos. Y luego además en Europa como una best practice respecto a otros países europeos que tienen experiencias similares y portales similares a nosotros. Es decir, Incolan es innovador porque nació en el año 99, como he dicho antes, y queremos ser pues eso, una imagen y representación de lo que puede ser una actuación importante en España. Desde el año 2019, dentro de nuestros retos estratégicos, nos hemos planteado varias cosas. La primera, innovar y ofrecer nuevos servicios a nuestros operadores asociados,
Para ello también participamos y proponemos este reto con vosotros y alcanzar un posicionamiento como referente, como una marca reconocida asociada a los atributos de servicio, seguridad, eficiencia y fiabilidad. Porque lo más importante para Incolan es suministrar la misma información que tienen nuestros operadores de una manera fiable, rápida y ágil, para que todo el mundo pueda actuar en suelo público de una manera segura y eficaz. Un poco para poneros en contexto, actualmente en Incolan tenemos el 95% de las redes de gas que trabajan en todo el estado. El 95% de las compañías de electricidad están participando en Incolan. Un 85% de las redes de telecomunicaciones están a disposición de un tercero a través de nuestra web. Y empresas de agua tan importantes como el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, que es un socio fundador de lo que fue la idea de Incolan, Canal Isabel II, Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, Emaya, Aguas de Alcalá, como otros ejemplos de empresas que suministran sus redes a través de nuestro portal. Por poneros un poco en cifras el contexto y ver un poco la dimensión de Incolan, actualmente tenemos más de 15.000 compañías registradas. Esto quiere decir que hay más de 15.000 empresas que nos utilizan habitualmente. Este pasado mes de noviembre hemos batido nuestro récord de empresas activas con unas 4.000 empresas utilizando nuestro portal. Tenemos más de 1 millón de kilómetros de redes publicadas en el portal. Se hacen más de 45.000 solicitudes de información a través de la web y tenemos a más de 800 ayuntamientos en todo el estado que utilizan y participan en Incolan. Es un poco el valor más importante de nuestro proyecto. ¿Y para quién trabajamos? Trabajamos para ingenierías, contratistas, oficinas técnicas. ¿De qué manera? Pues facilitando la información digital de las redes. Esto implica minimizar los riesgos laborables a la hora de hacer una obra en suelo público y también evitar roturas, porque de una manera fácil y accesible tienes toda la información previa a la hora de realizar tu proyecto u obra. También trabajamos para las instituciones públicas y ayuntamientos, a las que ayudamos a conocer las actuaciones en sus ámbitos, facilitando la coordinación y el aprovechamiento de los recursos. Los ayuntamientos pueden saber previamente qué actuaciones están previstas en la ciudad y para la sociedad, porque al final todo esto repercute positivamente en la ciudadanía. ¿De qué manera? Incrementando, como he dicho, la seguridad en las actuaciones de la vía pública, reduciendo las interrupciones de suministro de electricidad, porque el conocimiento previo de las instalaciones que te vas a encontrar en una obra o un proyecto, pues va a disminuir también las incidencias y minimizando las molestias a la ciudadanía. Porque, como dice el nombre de Incolan, información y coordinación de obras, esa coordinación previa puede facilitar que podamos evitar que una calle se abra en distintas ocasiones, que podamos coordinarnos para aprovechar sinergias a la hora de realizar nuestras obras y proyectos. ¿Y cuáles son las claves de poder dar este servicio? Pues actualmente tenemos distintas soluciones de publicación y nos hemos adaptado tecnológicamente a las distintas tipologías de red o idiosincrasia de cada operador que se quiere incorporar a Incolan. El modelo estándar, que es el de entrega inmediata de la información, en el cual un solicitante marca la zona y se descarga luego lo veremos en la demo, se descarga todas las capas de servicios que detectemos de los operadores que están en Incolan con la información separada por capas, y luego en otros casos en los que el operador decide que hay información que es sensible y que quiere suministrarla bajo autorización, pues en esos casos es una red que se entrega bajo pedido a posteriori y siempre bajo una autorización pertinente por el operador. En todos los casos, lo que ofrecemos para todos nuestros operadores, asociados y ayuntamientos es que las solicitudes quedan totalmente registradas en el portal. Esto al operador que le permite ver todas las solicitudes que se han realizado en todo el estado. Le permite visibilizar la red con la afección. Se pueden configurar avisos automáticos de tal manera que si yo soy el responsable de una determinada zona, pues puedo recibir avisos de todas las solicitudes que se hagan en Incolan en esa zona. Puedo ver los datos del solicitante, sus datos de contacto para poder contactar con él en el caso de que sea necesario o quiera aprovechar sinergias. Puedo centralizar las peticiones porque todas van a estar a través del portal web de Incolan. Mantenemos un registro histórico de todas las solicitudes que se han realizado en Incolan desde el año 2000, que es cuando empezó nuestro portal. Y lo más importante, sobre todo, y es un poco el objeto de este reto que luego explicará Iraya, es la trazabilidad. ¿Por qué es importante? Es importante para nuestros operadores saber quién, dónde, para qué y cuándo se va a realizar una obra, un proyecto, qué impacto va a tener en sus redes,
En el caso de que haya una incidencia, por ejemplo, en el servicio, ¿quién ha solicitado? Es un poco lo más importante que ofrecemos para nuestros operadores. Asimismo, si queréis conocer más información sobre Incolan, tenéis a disposición nuestro canal de YouTube en el que tenéis distintos vídeos, aparte de la demo que vamos a ver hoy, el webinar que va a quedar grabado, pues podéis ver información de hacia dónde queremos, cuál es el objetivo de futuro de nuestra empresa y distinta información corporativa de los servicios que ofrecemos a nuestros posibles operadores asociados. Y bueno, por mi parte, esto es todo. Le paso los mandos a Iráia. Muchísimas gracias, Lucía, por este resumen tan necesario, yo creo, de Incolan, que la cantidad de empresas socias y tan potentes que forman parte de Incolan y la gran actividad que hacéis. Siguiendo un poco lo que tú estabas comentando, vamos a pasar a explicar ahora el reto. Para ello voy a compartir mi pantalla. ¿La veis bien, verdad? Vale, ahí la tenemos. Siguiendo con lo que estabas comentando, Lucía, Incolan, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Incolan? Estamos hablando de información digital, de las infraestructuras de los servicios públicos de España. Hablamos de agua, de gas, de electricidad, telecomunicaciones y las redes municipales. También generalizando, ¿no?, lo que ya se ha comentado, ¿para quién es esta información? ¿Quién puede hacer uso de esta información? Los usuarios acreditados en la plataforma de Incolan. Generalmente, los más comunes, estos usuarios, suelen ser los técnicos proyectistas e instituciones públicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones las personas o empresas que hacen uso de esos planos descargados de la plataforma de Incolan no son los usuarios acreditados, con lo cual se pierde totalmente esa trazabilidad de uso que se está haciendo y es lo que nos lleva a la situación actual, lo que nos lleva al reto que venimos a presentar hoy aquí. Es decir, ¿cómo podemos garantizar la trazabilidad sobre el uso de la información digital descargada de la plataforma de Incolan? Además de esas propias personas acreditadas, conseguir saber qué uso se está haciendo, si es en terceros o no, para poder hacer un uso inteligente del dato. Ese para qué, si conseguimos garantizar esa trazabilidad del uso de la información, conseguiremos mejorar el seguimiento de posibles incidencias y averías que estén ocurriendo. Se podrá informar a esos usuarios sobre actualizaciones de los planos descargados. Es decir, esas redes cambian. ¿Cómo podemos llegar a informar a esas personas de que han cambiado si no sabemos quién lo está utilizando? Por eso es tan importante esta trazabilidad para Incolan. Además de ello, es necesario para parametrizar el uso de la información, qué uso se está haciendo, cuándo se está haciendo, y todo ello, como decía antes, nos va a permitir hacer uso del dato inteligente, que hoy en día tan importante es y que también nos va a facilitar las predicciones futuras sobre las zonas y las obras. Todo ello nos lleva también directamente a esos objetivos y a esa misión que tiene Incolan, ¿no?, que también hemos comentado ya. Con esa trazabilidad y esos objetivos cumplidos podemos también conocer las actuaciones previstas en las zonas, es decir, que diferentes empresas, haya diferentes obras planeando trabajar en una misma zona. ¿Por qué no saberlo? ¿Por qué no aprovechar esas sinergias y asimismo reducir las molestias que puedan recibir la sociedad? De igual manera, estaríamos ayudando a los servicios de emergencia a localizar infraestructuras de riesgo que pueda haber, además de también minimizar los riesgos laborales, algo tan importante, y las roturas en las canalizaciones. Todo ello, por supuesto, sin olvidar la importancia que tiene el poder planificar y coordinar proyectos, los agentes que participan en esos proyectos y, al fin y al cabo, esas obras que están ocurriendo en diferentes zonas de España. Es por ello que os presentamos ese reto, cómo podemos garantizar la trazabilidad de la información descargada de la plataforma de Incolan.
A lo largo de este webinar también terminaremos contándoos más detalles sobre los siguientes pasos para presentar vuestras candidaturas, pero bueno, es simplemente adelantar que también tenéis información en la página web www.ilb.eus. Pero yo creo que es mejor que aprovechemos este tiempo que tenemos ahora en directo para ver realmente cómo funciona Incolan. Vamos a cacharrear y vamos a descubrir las tripas de Incolan. Así que si te parece, Lucía, te cedo a ti los controles para que entres a ello. Vale. Simplemente, perdona, Lucía, también recordar a los asistentes, porque he visto que algunos se han ido añadiendo más tarde. En la parte de abajo tenéis un apartado de preguntas y respuestas en el cual podéis ir escribiendo cualquier tipo de duda que se vaya presentando y al final de la sesión daremos paso a responder aquellas dudas. Ahora sí, Lucía, adelante. Vale, os voy a explicar un poquito viendo nuestra página web y cómo es todo el proceso, más o menos, de cómo se obtiene la información. Vale, esta es nuestra web. Todas las consultas de información se hacen a través de la web. Luego os explicaremos con Jerónimo Ramos, que es nuestro personal técnico de la empresa Centis, que trabaja con nosotros. Os explicaremos un poco cómo está almacenada esa información y un poco cómo la gestionamos. Nosotros tenemos un portal web, como todos los portales web, en el que explicamos un poco cuál es nuestro servicio, cuáles son nuestras tarifas, y una información técnica en el que se describe qué tipo de información te vas a descargar, y todo se hace a través del área de clientes previa registro. Se tiene que completar un formulario en el que se rellenan pues, los datos de la empresa que hace la solicitud, de la persona que hace la solicitud. Una vez que le activamos las claves, bueno, pues entramos en lo que es el área privada. Damos un mensaje de bienvenida en el que normalmente nosotros lo que informamos es de las últimas redes que se han ido incorporando, ¿vale? Y principalmente el proceso principal para la obtención de los servicios de redes es lo que nosotros llamamos realizar una descarga. Una vez que el cliente se loguea, tiene distintos menús en el que puede realizar, el operador funciona principalmente, lo que puede ver es quiénes han solicitado la información, pero un cliente normal, una empresa, un peticionario, un ayuntamiento que quiere consultar los servicios afectados, entra a través del menú realizar descarga. ¿Qué es lo que le pedimos? Principalmente lo que le pedimos que nos informe es pues, qué tipo de obra va a hacer, si va a hacer una obra, un proyecto, cultivos, plantaciones, aquí hay mucha tipología. Por ejemplo, seleccionamos una obra, seleccionamos qué tipo de obra vas a hacer, si vas a hacer una obra de edificación, de urbanización, de obra civil, por ejemplo, una canalización, y qué tipo de canalización vas a hacer. Esto es importante sobre todo para los operadores que están en Incolan. ¿Por qué? Porque necesitan saber qué tipología. No es lo mismo hacer una obra pequeña, de una dimensión pequeña, para hacer una cometida, como por ejemplo vamos a poner en este ejemplo de agua, como puede ser que voy a hacer un trazado para el AVE de un montón de kilómetros y entonces necesito una dimensión más grande. El operador pues necesita saber un poco qué tipología para luego tomar las medidas oportunas. Aquí rellena una pequeña descripción de qué es lo que va a hacer y le pedimos también que nos indique la fecha de inicio y la fecha fin aproximada de la obra que va a realizar. En el caso de que quiera poner un pedido referencia, pues también lo puede poner. Y luego le pedimos que nos indique quién es el promotor de esa obra, que puede ser cualquiera de los operadores que aparecen aquí, que están asociados a Incolan, o bien puede ser un ayuntamiento o cualquier otro promotor privado que actúe. Esto sobre todo es importante para las sinergias, como he dicho. A continuación, nosotros lo que utilizamos un poco para que, dado que el 99% de todos nosotros estamos acostumbrados a utilizar Google como mapa para situarnos, pues tenemos un visor de Google a través del cual facilitamos o bien a través de una dirección o bien a través de unas coordenadas que situemos la aplicación para llevarnos pues, a la zona en la que es nuestro ámbito de obra. En este caso, pues vamos a poner una calle de Bilbao. El GIS automáticamente nos lleva a la zona. Podemos cambiar a la vista de satélite según cómo nos sintamos más cómodos,
¿vale? Y luego explicaré qué son estos iconos que aparecen aquí. Aquí, vale. Aquí esto se me mueve. Vale. Aquí tenemos distintas herramientas para que el peticionario pueda marcar la zona. Puede hacer una poligonal marcando puntos, como lo voy a hacer ahora, puede hacer un rectángulo o puede importar un archivo KML o GeoJSON, de tal manera que si es una superficie y es un poco difícil de dibujar, bueno, pues de esta manera es bastante sencillo. Lo que hace el peticionario es marcar el ámbito de la zona de lo que es su obra, le informamos de la superficie que ha marcado. Aquí le podemos decir, si quisiera recuperar uno de los históricos de las últimas descargas que ha realizado, pues podría ir a cualquiera de estos polígonos y marcarlo y se marcaría automáticamente. Y si este es el ámbito que nos interesa, le daríamos a descargar. También puede elegir el formato de archivo en el que se quiere descargar la información. A día de hoy, la información descargada de Incolan se puede hacer en AutoCAD o MicroStation. A futuro, pues estamos valorando otras opciones, como puede ser un GeoPDF, un Shape, pero bueno, en este momento son los dos formatos. Le daríamos a descargar, comenzaríamos la descarga y lo que hace el sistema es identificar todas las capas de Incolan que están en el ámbito que nosotros hemos marcado. Y como veis aquí, le aparecen separadas las redes y la cartografía. Tenemos Telefónica, Euskaltel, Nortegas, Orange, Yastel. Como veis, en este caso tenemos bastante información, casi todos los operadores. A continuación, le aparecen reflejadas las condiciones generales de la información. Una de las cosas más importantes que tiene Incolan es que la información que disponemos de nuestros operadores se actualiza periódicamente. Por eso, en este caso, también informamos de que con motivo de la actualización periódica es importante que la solicitud de información se realice en fechas cercanas al momento en el que se va a realizar la obra. En el caso de que sea un proyecto, también es importante tenerlo en cuenta si hay mucha distancia de tiempo entre el momento que redacto el proyecto y el momento en el que ejecuto la obra, o que luego puede haber distintas variaciones. Comentamos también que hay casos en los que se puede solicitar una autorización previa por parte de nuestros operadores participantes en Incolan. Como decimos, entregamos dos tipos de ficheros, uno con más capas, otro con menos capas, en función también del usuario. El usuario conviene también que la información es de carácter confidencial. Y también informamos del grado de exactitud de la información. La información es orientativa, es la misma información que nos entregan nuestros operadores y que tienen ellos en sus sistemas, pero como siempre recordamos que siempre que la información es orientativa y que previo al inicio de las obras se deben poner en contacto con las personas que facilitamos. Eso lo decimos también en el caso de las obras. Queda registrada la hora de la petición, los datos de la persona que realiza la petición y nuestros operadores además le facilitan unas personas de contacto o buzones con los que se tienen que poner en contacto en el caso de que tengan alguna duda o alguna incidencia sobre la información suministrada. Aparece un resumen de las redes que se va a descargar y el área solicitada. En ese momento le damos a aceptar contrato. Y lo que estamos haciendo ahora es generar un archivo zip. Un archivo zip que lo que os voy a enseñar es que contiene los dos archivos de AutoCAD que he comentado, los condicionantes particulares de cada operador, porque sí que es cierto que cada operador suministra un documento en el que pone todas las características y cuidados que tienes que tener a la hora de trabajar cercanos a sus redes. ¿Vale? Y ahora le vamos a dar a descargar. Como veis, esto ha sido cuestión de nada, unos segundos lo que hemos tardado en obtener la información. Esta es una de las grandes ventajas de Incolan, el tener la información disponible online y rápidamente. Vale. Le damos a finalizar y ya estaría realizada la descarga. Un operador asociado lo que tendría aquí podría ver al momento las solicitudes que se han hecho en el portal de Incolan. Ahora os voy a enseñar el plano de AutoCAD.
aquí lo que estáis viendo es el producto final, que es ese archivo de AutoCAD en el que lo que viene es, como hemos dicho, la información separada por capas, con todas las capas de las redes perfectamente nombradas y identificadas. Y bueno, pues para que lo veamos un poquito más claro, voy a ir aquí desactivando algunas capas, ¿vale? Y esto es un poco lo que recibe el contratista o la empresa o ayuntamiento que hace una descarga. Como veis aquí, si pinchamos en cualquiera de estas capas, pues automáticamente nos dice cuál es la que estoy seleccionando. Aquí. Este es el archivo sobre el que nosotros queremos un poco analizar esa trazabilidad. ¿Vale? Ver un poquito, porque muchas veces, como ha comentado Iraya, pues bueno, estos planos los descarga alguien, luego se los cede a otra persona, luego se lleva a la obra, y bueno, pues saber un poquito también en qué momento, pues de cuándo es esa petición y toda esa información que pueda estar asociada a la solicitud de información. Además, se suministran, como he dicho, los condicionantes particulares de cada operador. La base fundamental del servicio, y voy a volver a compartir la web. Vale, para nuestros operadores es que automáticamente pueden entrar a la petición, a este listado de peticiones y ver quién ha hecho la solicitud, qué información se ha descargado, qué redes tenía disponibles, y si pinchamos en el plano de situación, ver el ámbito que se ha marcado y la solicitud. Y todos estos iconos que vemos alrededor es lo que nosotros llamamos el plano temático, que lo que le permite al operador es ver en el ámbito de la zona qué otras afecciones se han solicitado. Si pinchamos en cualquiera de ellas, pues aparece la información de cuándo se ha realizado esa solicitud y cuándo estaba prevista hacer esta obra. Esto es importante porque si alguno de nuestros operadores tiene una incidencia, puede consultar en un momento dado si la solicitud se ha hecho a través de Incolan, pues quién en su momento tenía previsto actuar en esa zona. Si pinchamos aquí, le damos a ampliar detalle, navegamos a esa solicitud. Y, como he dicho antes, volveríamos a ver el plano de situación y esta sería la segunda que hemos marcado. Y luego, ¿qué hay debajo de todo esto? Debajo de todo esto tenemos, por una parte, las redes que nos suministran los operadores de manera, cada uno con la frecuencia que decide, entre mensual, bimensual, semestral, y nosotros, que luego lo explicará un poco Jerónimo, lo que hacemos es, con esa información, la almacenamos en nuestra base de datos gráfica y la mergeamos para que esté disponible toda junto, y luego el GIS lo que hace es hacer ese recorte, ¿vale? Para poder suministrar únicamente el área que se ha informado. ¿Vale? Los operadores nos entregan la información en distintos formatos y nosotros, bueno, pues la almacenamos en un formato Inspire totalmente adecuado para que sea en un GIS interoperable. Le voy a pasar a Jerónimo un poco que os va a enseñar un poco esa parte que es más interna de la aplicación. Esta es un poco la parte de cliente, ¿no? De alguien que solicita la información y sobre lo que nosotros luego queremos tener esa trazabilidad. Y le voy a pasar a Jerónimo para que os explique un poco cómo almacenamos esa información que recibimos de nuestros operadores y cómo está un poco estructurado el sistema. A ver si puedo coger, buenos días, a ver si puedo coger el hilo, compartir la pantalla. No sé si estáis viendo ya, creo que sí. Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, ¿qué es lo que tenemos por debajo del aplicativo de Incolan? Pues así en trazos generales, el aplicativo de Incolan está desarrollado con ASP.NET. ¿Vale? Al final estamos utilizando de alguna forma los frameworks 2.0 y 4.0 y por debajo lo que tenemos son dos bases de datos que están muy bien diferenciadas. Por un lado tenemos la base de datos que da soporte al modelo de
datos de Incolan, en la que se está almacenando la información de usuarios, descargas, todo lo que es la lógica de negocio que necesita Incolan. Y luego, por otro lado, tenemos la base de datos gráfica que estaba comentando Lucía y que es la que almacena todos los datos geográficos, tanto de redes como de cartografía de base. ¿Vale? Todo esto se está almacenando en una base de datos espacial. Estamos utilizando PostgreSQL con la extensión espacial PostGIS. ¿Vale? Toda esta información geográfica se está actualizando, como ha estado comentando Lucía, en función de las necesidades que tienen los socios finalmente. ¿Vale? Pero bueno, realmente normalmente suele ser mensual y se suelen hacer los volcados de información, pues ya bien sea los fines de semana o fuera de los horarios de uso por parte de los clientes, ¿vale? Para que no se afecte en nada el servicio de descarga. Y luego lo importante es cómo estamos explotando esa información, ¿vale? Cómo se pone esa información geográfica a disposición de los usuarios. Y a partir de ahí, la información lo estamos haciendo de dos formas distintas. Por un lado, se está haciendo en base a servicios OpenGIS, ¿vale? Servicios WMS. En el futuro estamos valorando la posibilidad de exponer servicios WCS para poder exportar información tanto en formato raster como en formato vectorial, ¿vale? Pero en la actualidad el único servicio que estamos ofreciendo a los socios es la posibilidad de ver sus capas en formato WMS, ¿vale? Dentro de el visor que, como habéis podido comprobar, es Google, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo más importante es que todos los recortes se están haciendo en base a un ETL espacial, ¿vale? El ETL espacial que nosotros estamos utilizando para generar los recortes es FME, ¿vale? Ese ETL espacial lo que tiene es una capa superior, ¿vale? Que estaría dentro de la capa de servicios, que lo que hace es recoger cuál es la zona a descargar, ¿vale? Por parte del usuario. Esa zona de descarga se pasa a la API REST de Java y lo que hace es interactuar con el ETL espacial. A partir de ahí se genera el fichero DWG o DGN en función de las necesidades del usuario, ¿vale? Y lo que faltaría a partir de ahí sería el registro de esa descarga dentro del modelo de datos de Incolan. Y por esa parte, pues poco más. O sea, realmente volver a insistir en que estamos utilizando un servidor GIS, GeoServer, para poder ofrecer servicios OpenGIS a los socios, en este caso, y que las descargas se están haciendo en base a un ETL espacial, que en nuestro caso es FME. Y por mi parte, pues poco más. Estas son básicamente las piezas que estamos utilizando en Incolan para poder ofrecer la información tanto a los clientes como a los socios. A partir de ahí, si tenéis cualquier duda o pregunta, pues a vuestra disposición. Muy bien, es que ricasco, Jerónimo y Lucía. Yo creo que ahora sí ha quedado mucho más claro cómo funciona Incolan, esas tripas que comentábamos antes. Por lo que, si os parece, antes de pasar a las preguntas, que tenemos varias, vamos a explicar los detalles del reto. Es decir, cómo los que estáis presentes, si tenéis ya alguna idea para mandarnos, cuál es el proceso que tenéis que seguir, ¿vale? Para ello voy a compartir mi pantalla de nuevo. Vale. La veis, ¿verdad? A ver, un segundito. Vale, por recordar simplemente para que quede muy claro, el reto que estamos presentando es cómo garantizar la trazabilidad sobre el uso de la información descargada de la plataforma de Incolan, que lo hemos comentado ya previamente. Es un llamamiento abierto a la comunidad emprendedora y de innovación tecnológica, es decir, puede participar cualquier persona, startup, empresa, centro tecnológico, universidad,
que tenga una idea en torno a esto. Lo que sí que pedimos, obviamente, es que bueno, seáis mayores de edad. Aparte de eso, está totalmente abierto y lo podéis también ver en las bases de este reto. ¿Qué buscamos? Buscamos soluciones tecnológicas e innovadoras que den solución a ese reto. El uso de la tecnología es totalmente abierto. Podemos imaginar que una vez que cuando oímos la palabra trazabilidad, de primeras nos suele venir una tecnología a la mente, pero no está cerrado únicamente a esa, es decir, está abierto y es por ello que hacemos un llamamiento a toda la comunidad tecnológica e innovadora. ¿Qué es lo que se ofrece con este llamamiento abierto? El proyecto ganador realizará una prueba de concepto financiada y en entorno real con Incolan. Será una prueba de concepto que posteriormente desde el equipo de Incolar harán una valoración y es posible que haya una posterior puesta en producción. Pero con la participación en este reto, la solución ganadora sí que hará esa prueba de concepto financiada. Las fases, bueno, primero, la fecha clave que tenéis que tener todos y todas en mente es el 11 de enero del 2021. Tenemos de margen las Navidades para que podáis trabajar en ello. Así que hay que enviar las propuestas antes del 11 de enero a las 23:59. Esa es la fecha límite. ¿Qué es lo que tenéis que presentar? Hay que completar el formulario de solicitud que podéis encontrar en la página web www.ilb.eus, la página web de InnoLab Bilbao. Y además de completar este formulario, tendréis que adjuntar los siguientes archivos. Una presentación de la startup, empresa, organización o emprendedor, de aquel agente que sea el que presenta esta solución. Por otro lado, una presentación de la solución propuesta. En tercer lugar, los currículums o el currículum del equipo promotor. Y en cuarto lugar, cualquier otra información de interés que queráis adjuntar. Esto es muy importante porque aquellos que no subáis, que no adjuntéis toda la documentación que estamos pidiendo, automáticamente no pasaréis a formar parte de las propuestas que se van a analizar posteriormente. Con lo cual, formulario completado, presentación de la empresa, startup o equipo promotor, presentación de la solución propuesta y currículums del equipo promotor, más cualquier otra información que creáis que puede ser interesante. Todo esto, por favor, antes del 11 de enero a las 23:59. ¿Cuáles van a ser los pasos posteriores después, las siguientes fases? Entre el 11 de enero y febrero, internamente, tanto el equipo de InnoLab como el equipo de Incolan analizaremos las propuestas que habéis presentado y haremos una preselección de proyectos finalistas. Contactaremos con los proyectos finalistas y durante el mes de febrero habrá una sesión de trabajo en la que tendréis la oportunidad de acceder a esa plataforma de Incolan, a un entorno real en el que podréis cacharrear con la propia plataforma. Podréis también tener conversaciones con el equipo de Incolan, tanto la parte técnica como la parte de negocio, para que podáis adecuar mucho mejor vuestra solución. En este sentido, también se presenta la oportunidad de que entre las propias propuestas podáis encontrar sinergias y decidáis uniros para presentar una solución que se adecue mucho mejor al reto presentado. Todo esto será en el mes de febrero. Entonces, febrero diremos cuáles son los proyectos finalistas y habrá una sesión de trabajo con los proyectos finalistas más el equipo de Incolan. Tendréis la oportunidad de presentar una segunda versión de la propuesta o solución y durante el mes de marzo seleccionaremos la propuesta ganadora. El siguiente paso sería la prueba de concepto. Estimamos que para la definición de esa prueba de concepto final y esa firma del acuerdo de colaboración será entre abril y mayo, para en mayo del 2021 poder empezar con la ejecución del proyecto piloto, lo cual estimamos que será de unos 6 meses. Es una estimación inicial, lo cual obviamente es flexible y dependerá del alcance
y de la solución que vosotros y vosotras presentéis. Así que muy importante, la fecha que hay que tener presente es el 11 de enero y por favor no os olvidéis de subir todos los documentos que os pedimos, el formulario, la presentación de la empresa, la presentación de la solución propuesta y los currículums del equipo promotor para que podamos seguir adelante con el análisis de vuestra propuesta. Como comentábamos, la información completa del reto y las bases legales las podéis encontrar en la página web de Innolab, www.ilb.eus. Y si tenéis cualquier duda, por supuesto, os invitamos a que la compartáis ahora, pero si a lo largo del proceso de preparar la propuesta surge cualquier pregunta, comentario, por favor, podéis contactar también con nosotras en el siguiente email, coordinacion@ilb.eus, y estaremos encantadas de charlar con vosotros y vosotras y ayudaros en lo que necesitéis. Así que por nuestra parte, eso es todo. Yo creo que ha quedado muy claro y si os parece, vamos a pasar ahora a dar respuesta a algunas de las preguntas que hemos tenido. Empezamos, hay algunas que creo que ya se han ido respondiendo, han hecho algunas preguntas y luego han ido las explicaciones en directo tanto de Jerónimo como de Lucía, pero vamos a repetirlas por si acaso para que terminen de quedar del todo claro. ¿Os parece a todos bien? Nos preguntan, ¿qué tipo de registro hay en vuestro portal? ¿Se trata de un registro mediante certificado, usuario, contraseña o se puede asociar a una cuenta tipo Google, Facebook, etcétera? Bueno, como ha contestado Jerónimo, a día de hoy el registro es mediante usuario y contraseña, no lo tenemos vinculado. Tener en cuenta también que normalmente son cuentas profesionales asociadas sobre todo a empresas, entonces es más difícil que quieras utilizar tu cuenta de Facebook para darte de alta asociada a tu empresa. Y mediante certificado, pues es algo que supongo que en algún momento nos plantearemos, pero a día de hoy es con un usuario y contraseña totalmente normal. Muy bien, muchas gracias. Lucía. Nos preguntan también, ¿está GEUskadi, es decir, el GIS del gobierno vasco, en las capas de Incolan? No, a día de hoy no tenemos integrados servicios de las capas de GEUskadi, no están integradas. Perfecto, Lucía. Nos preguntan también por aquí, ¿no habría problema alguno en que sea un equipo investigador de una universidad? Si os parece, a esta me lanzo yo la respuesta. No habría problema, siempre y cuando podáis, como explicamos en las propias bases del reto, podáis asegurar que la propiedad intelectual de la solución sea un desarrollo vuestro. No habría ningún tipo de problema. Está abierto a grupos investigadores, a centros tecnológicos, a emprendedores, a empresas o incluso a personas individuales. Siguiente pregunta. Nos preguntan también, ¿se valora la posibilidad de que los clientes deban visualizar los ficheros online o es necesario que puedan descargar los ficheros? Bueno, esa es una de las grandes cuestiones de este reto, que es a día de hoy no nos lo hemos planteado porque nos parece muy complicado marcar la trazabilidad en el caso de que se pueda ver desde cualquier visor y ver la información. Por eso el sistema sigue siendo como ha sido desde el origen en la descarga de un archivo de AutoCAD MicroStation. Si somos capaces de resolver en el reto la trazabilidad de esa información que se pueda visualizar, pues bueno, estaremos abiertos a esas respuestas. Pero a día de hoy, por ahora está descargándose. Sí que es cierto que estamos trabajando mediante otro tipo de pilotos y a otro tipo de peticionarios, el que se puedan visualizar esa información mediante servicios web, pero de cara al cliente final, al usuario final, que es un contratista o una ingeniería, a día de hoy no. Pero bueno, está abierto. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Seguimos. Nos preguntan también sobre la financiación. ¿La financiación de la prueba de concepto tiene algún límite? Actualmente se está valorando una financiación de unos máximo 15.000 euros, pero todo ello dependerá de la solución que se presente, del alcance de esta propuesta, pero sí que hay esa horquilla de financiación. Y aquí también me gustaría recordaros
que aunque el objetivo inicial de este proyecto es hacer una prueba de concepto precisamente para validar el uso de la tecnología y de esa solución que vayáis a presentar, la idea es que si el feedback es positivo, poder pasarlo a una futura puesta en producción, que al final es lo que el equipo de Incolan realmente está buscando. Pero esto dependerá, por supuesto, de esas soluciones que presentéis y de lo que se vaya trabajando en conjunto. Siguiente pregunta. ¿Qué grado de penetración tendrá el producto? ¿Se integrará en el modelo expuesto por Jerónimo o está abierto o no integrado? O sea, es decir, nos preguntan el grado de penetración del producto, si se integrará en el modelo que has expuesto Jerónimo o no, o es algo que lo estáis valorando y está abierto. Sí, entiendo que dependerá del reto que se termine aprobando, pero bueno, en principio sí que estamos abiertos a que pueda ser integrado. Estupendo. Gracias, Jerónimo. Oye, da gusto. Vamos así, pregunta-respuesta. También agradecemos a todos los que estáis al otro lado, que la verdad que está suscitando muchas preguntas. Nos preguntan también por la propiedad intelectual del proyecto. Creo que ya lo he comentado antes, pero lo repito. La propiedad intelectual del proyecto quedaría en manos del equipo promotor de la iniciativa. Eso también lo podéis ver en las bases, pero no sería del equipo de Incolan, sino del equipo promotor. Creo que estas son todas. Un segundito. A ver. No, tenemos otra. Nos preguntan también si una vez descargado el plano, la información digital, ¿cuál es la iteración media que suele haber con los usuarios que se han descargado dicha información? Bueno, normalmente nosotros, una vez que se descarga el archivo, a no ser que tenga alguna incidencia con el proceso, con la página web, con la información descargada, nosotros siempre le remitimos al operador, dependiendo del tipo de cuestión que nos haga. Si, por ejemplo, lo que necesita saber, nosotros a través de la web, los operadores entregan la información mínima necesaria para que alguien sepa qué es lo que hay. Nosotros no tenemos el 100% de la información que tienen nuestros operadores. Entonces, hay muchas veces que para determinados proyectos o determinadas actuaciones se necesita más información. Pues en ese caso, como hemos visto al principio, pues en la demo le remitimos a esos contactos que nos facilita. Luego sí que es cierto que al respecto de la información sí que a veces puede pasar que se pongan en contacto con nosotros o bien juzgados o bien los departamentos jurídicos de nuestros socios para saber un poco, bueno, pues que han tenido una incidencia en una zona, quién ha solicitado esa información, lo que sea. Pero en principio el contacto con el cliente es bueno, pues a base de incidencias o lo que sea. Y bueno, lo que estaba contando de los departamentos jurídicos, ahí sí que es cierto que nosotros de cara a nuestros operadores, pues cuando tienen algún juicio por alguna rotura, sí que nos piden información de si la empresa que ha hecho la rotura pues ha solicitado la información a Incolan, qué tipo de información se ha descargado, y ahí contestamos pues si es que sí, si es que no. Por eso es importante, bueno, pues por eso se hacen las peticiones bajo registro con los datos de la persona y con los datos de contactos, y queda registrada el momento en el que se ha realizado la petición, porque como hemos dicho antes y como ha dicho Jerónimo, la información se actualiza y es necesario también saber qué información había descargada había en el portal en ese momento, y que bueno, pues luego puede haber habido modificaciones, pero en el momento en que se ha hecho la solicitud, bueno, pues qué información estaba en el portal. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Nos preguntan aquí sobre conexión a Internet. Nos preguntan, una vez descargada la información, ¿habría algún problema en que sea necesaria la conexión a Internet para poder visualizarla? Bueno, a día de hoy se hace, o sea, luego si quieres visualizarla a posteriori, tú siempre tienes que, como hemos visto en consulta de descargas, tienes ahí las descargas que tú has realizado, entonces la podrías ver y efectivamente al final, como es a través de la web, siempre necesitas conexión a Internet para poder visualizarlo. Sí, creo que igual la preguntaba más por la apertura quizá de ese fichero zip o algún mecanismo similar, de que cuando quieras acceder a esa información, pues que necesites algún tipo de conexión a Internet para validar algún tipo de certificado.
o que vaya por usuario y contraseña. Ujú. Si eso supondría No un habría problema ningún problema. para el cliente. En principio no, ¿no? No, Nada, o sea que no supondría ningún problema, ¿verdad? No, en principio no. Vale, estupendo. Nos preguntan también, bueno, creo que esto lo hemos comentado, pero lo repetimos para que para que les quede claro a todos los asistentes. ¿Los planos originales están en los servidores de los operadores o existe un repositorio? Existe un repositorio, están en Incolan, están en los servidores de Incolan. Al final, nosotros lo que hacemos es recibir la información por parte de los operadores y luego, mediante un proceso de carga, se vuelca al repositorio final con un modelado específico, que en este caso es el de Inspire. Pero la pregunta es, el repositorio está en Incolan. Estupendo. Gracias, Jerónimo. Nos preguntan también que habéis comentado que en base a los usuarios, los tipos de archivos que se descargan o que tienen acceso son diferentes. No sé si podríais explicar un poco más esta parte. Disculpa, no he entendido bien la pregunta, a ver si la la veo pregunta. por aquí. Lucía, antes has comentado en tu explicación que depende del tipo de usuario, hay diferentes tipos de archivos que se descargan, ¿no? Vale, sí. Lo que tenemos en realidad son dos archivos de AutoCAD y la diferencia entre uno y otro es lo que le entregamos es un archivo que se llama plano completo y otro que se llama plano inicial. La diferencia es que uno tiene más capas que el otro. El nivel de la información y el detalle de la información es el mismo, pero entendemos que no todos los usuarios están pues, habituados a manejarse con AutoCAD. Entonces puede haber, como hemos visto en el archivo de AutoCAD, un archivo que tenga 80 capas y lo que hacemos en el plano inicial es aglutinar esas capas en menos capas. Y si, por ejemplo, de Telefónica hay normalmente 5 capas, pues las aglutinamos en 2. Pero el detalle de la información es el mismo, la información que se suministra es la misma. Simplemente reducimos el nivel de capas pues, para que alguien que no se maneja muy bien pues, tenga menos problemas. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Nos pregunta también, ¿el servidor de Incolan está en la nube? Y como la nube tenemos en cuenta que es un servidor con conexión a Internet dentro de un servidor de datos, pues en realidad sí. Si la pregunta es si está desplegado en algún servidor estilo AWS o algo por el estilo, pues la respuesta es no. Muy bien. Nos pregunta también por el listado de usuarios. ¿Existe un listado de usuarios dentro de cada cliente que pueden acceder al contenido? En principio sí, todos los usuarios de una empresa que pueden acceder a las descargas que se hayan realizado los usuarios de su empresa. No sé si es eso a lo que te refieres. Es decir, nosotros llamamos cliente a la empresa que se registra y de ella pueden colgar distintos usuarios. Por poner un ejemplo, el EGNOR puede tener 10 usuarios, entonces cualquier usuario del EGNOR puede ver las descargas que han hecho sus compañeros y consultarlas. Que no sé si va por ahí la pregunta. Yo entiendo que sí, ¿eh? Al final, si era simplemente por empresa Sí. o también dentro de la cuenta de la empresa, por así decirlo, si había también ese listado de usuarios. Así que la respuesta sería sí. Nos hablan también sobre el tiempo real, es decir, ¿es necesario que se sepa si el dato ha sido accedido en tiempo real? Más que en tiempo real, lo que se necesita es, como ha comentado Lucía, pues acceder de alguna forma a información, de alguna forma forense, ¿vale? Se ha provocado una rotura pues en el pasado y lo que se necesita saber es si el usuario que ha hecho la rotura pues tenía los planos descargados de Incolan. Vale, entonces entiendo que no es tan importante, corrígeme Lucía si me equivoco, no es tan importante que se sepa si se ha accedido en él o que se sepa si se ha accedido en el momento a la información, más que tanto como que se ha accedido en el momento en el que se produjo la rotura. Eso es. Vale, y relacionado también con esto, nos preguntan si tiene que ser una solución software o puede, incluso tal vez deba, ser un dispositivo. Yo creo que en ese sentido está abierto, ¿no? O sea, la verdad que no hay ningún límite.
por eso decíamos que es un llamamiento abierto, tanto en tecnología como en software o hardware. Ahí lo que vosotros consideréis que es lo adecuado y que puede dar respuesta a este reto, adelante. Tenemos el punto de inicio para la trazabilidad empezaría en el estado de documento en el servidor de Incolan, ¿correcto? Sí, se podría considerar, sería uno de los puntos de la trazabilidad de la información, cuando se ha hecho la carga y, por otro lado, cuando se ha hecho la descarga por parte del usuario. Pero sí, sería uno de los puntos de la trazabilidad de la información. Muy bien, gracias, Jerónimo. Seguimos con las preguntas. Veo que tenemos bastantes. Tenemos aquí, ¿se valoraría que los ficheros estuvieran protegidos para que solo pudiesen verlos los usuarios permitidos? Podría ser, sí que es cierto que a veces eso podría suponer un hándicap en determinadas empresas por el volumen de usuarios que puedan tener o cómo tienen organizada el tema de la realización de las consultas, pero como ha dicho Iraya, estamos abiertos un poco a ver en función de para qué y en qué sentido pues, o en determinadas circunstancias podría valorarse, ¿no? Estamos abiertos un poco a lo que nos propongáis de solución. Pues yo creo que ahí también, Lucía, lo importante es también conocer las bondades, ¿no? De hacerlo de una manera u otra y los retos. Y si tiene algún tipo de reto, pues ver cómo se podrían solucionar o cómo se podría trabajar en ellos. O sea que la respuesta es sí se puede valorar también esa opción. Parecido a esta pregunta, bueno, ligada, nos preguntan a ver si también se valoraría o habría algún problema en solicitar certificado personal. Es decir, algún tipo de DNI electrónico o algún teléfono móvil para poder abrir los ficheros descargados. Podría ser, como digo, en determinados casos habría que ver, tendríamos que analizar en ese caso un poco, bueno, pues estos perfiles de usuarios o definir igual determinados roles a los que podríamos poner esa forma. Es decir, yo no descarto ninguna opción, no igual para el 100% de los usuarios que están en Incolan, porque tenemos una amplitud de peticionarios que va desde alguien que simplemente soy un vecino que tengo que anular un pozo séptico y necesito saber información y eso igual le complicaría, pero igual en otras vías podría ser interesante para otro tipo de peticionarios. Muy bien, gracias, Lucía. También les gustaría saber si cuando hablamos de la trazabilidad de información, además de saber quién está haciendo uso de esa información, si es necesario también saber el tiempo que está abierto un fichero. Yo entiendo que no, Lucía, ¿no? No, porque muchas veces es que podríamos, entiendo que no, porque muchas veces también es cierto que una ingeniería puede tener abierto el archivo mucho tiempo mientras lo procesa o lo que sea, no sé. Yo creo que quizás en este caso no es algo que es necesario que cumpla la solución, pero bueno, si es un añadido, por supuesto que siempre es algo positivo y por ello no se descartaría. Eso es. Nos preguntan también, dentro de ese fichero zip que contiene las capas u opciones, ¿qué ficheros y en qué formato se proporciona? Creo que esto también hemos dado quizás, lo habías comentado antes, Lucía, pero vamos a repetirlo para que quede claro a todos. Eso es. Lo que se entrega son, el usuario elige el formato de archivo, si va a ser AutoCAD o MicroStation, eso lo elige él, con lo cual ese iría integrado. Luego lo que se descarga son archivos PDF, que son los condicionantes particulares, un HTML con la carta de condiciones generales que hemos visto, y en principio esa es la información. Pero lo que es el archivo gráfico con las redes es un archivo o AutoCAD o MicroStation. Muy bien, muchas gracias. Como he dicho, también es cierto que se está valorando que pueda ser en algún momento, digo, pues porque no sabemos en qué momento, pero de cara a la posible solución que pueda ser un shape también y un GeoPDF o otras formas de... En principio esas serían las 4 opciones a futuro que tendríamos a día de hoy AutoCAD MicroStation. Sí, al final tener en cuenta que los datos que se están descargando son datos vectoriales, ¿vale? Los que al final las ingenierías pues terminan poniendo esas capas encima de sus clientes GIS, ¿vale? Entonces, bueno, la solución del GeoPDF sería para un usuario más
menos técnicos, ¿vale? Pero sobre todo son DWGs y DGNs, y a partir de ahí pues, se están valorando formatos vectoriales. Si tenéis propuesta de algún formato vectorial, pues perfecto. Muy bien, o sea que yo creo que al final lo que queremos el mensaje que queremos que cale entre todos los asistentes es que el llamamiento es abierto, tanto la tecnología es abierta, los formatos son abiertos, habéis hablado si es posible acceder mediante DNI, etcétera. ¿Por qué no? O sea, todas esas propuestas podrán ser bien recibidas siempre y cuando en la propuesta que enviéis podáis explicar correctamente las bondades y los posibles retos, cómo se solucionarían. Tenemos aquí otra pregunta, perdona que no la había visto. ¿Es requisito evitar que lo puedan exportar o copiar a otro formato donde se perdería la trazabilidad? Sí, entiendo que, hombre, sería un plus para nosotros el evitar que alguien pueda gestionar ese archivo de otra manera. Sí, es uno de los grandes problemas. Al final, la información que estamos dando es una información vectorial. Esto no te va a quitar para que alguien pueda coger, abrir directamente el aplicativo de Autodesk o el aplicativo que sea y que haga una captura de pantalla, pero al final que la información vectorial que estamos entregando tengamos una trazabilidad sobre ella, si de alguna forma se puede evitar pues que eso sea entregado a terceras personas sin nuestro permiso, pues sería un plus. O sea que tenemos dos, ¿no? Por una parte sí que lo que queremos hacer es asegurar que que desde Incolant tengan esa trazabilidad del uso, saber quién lo está utilizando, y si además se puede hacer de tal manera para evitar que se haga un uso por terceros, pues bueno, pues además es un plus, lo cual pues será bienvenido. El tema al final es siempre la seguridad. El tema es que si se copia el fichero y se da a terceros para que hagan un uso de ello, pues al final no sabemos si la información que se está entregando es información que está desfasada. Con lo cual, pues se corre el riesgo de que se puedan picar en aceras y hacer destrozos. Con lo cual, es lo que se quiere evitar principalmente. Muy bien, gracias, Jerónimo. Bueno, pues yo creo que hemos dado respuesta, yo creo, a todas las preguntas que han sido bastantes, lo cual os agradecemos muchísimo este interés. Como hemos comentado antes, tenéis toda la información, las bases, los detalles del reto y de la plataforma de Incolant en nuestra página web www.ilb.eus. Y además, cualquier duda que tengáis, podéis también contactar con nosotros directamente en coordinación@ilb.eus y daremos respuesta a vuestras preguntas. Fecha clave, 11 de enero a las 23:59 para mandar vuestras propuestas con el formulario y los documentos adjuntos que serían la propuesta, una presentación con la propuesta, una presentación con el equipo promotor y los currículums del equipo promotor. Por nuestra parte, agradeceros muchísimo a todos y todas las asistentes, también a Lucía y a Jerónimo por vuestras explicaciones y por responder a todas las preguntas. Y yo creo que nada, estamos deseando recibir vuestras propuestas y poder empezar a trabajar con todos vosotros pues lo antes posible. No sé si queréis añadir algo más, Lucía o Jerónimo. Yo simplemente agradeceros el interés. La verdad que es la primera vez que participamos en un webinar de este tipo y agradeceros sobre todo todas las preguntas. Como ha dicho Iraya, cualquier duda o consulta adicional que os vayan surgiendo pues a través del email que ha comentado ella de Innolab, podéis realizárnoslas y por supuesto animaros a participar en algo que a nosotros nos parece muy importante y que nos puede aportar ese punto de tecnología, de avance y de desarrollo que estamos buscando junto con la ayuda de Innolab. Y muchas gracias a todos por participar. Muy bien, pues con esto, si os parece, damos por finalizado. También comentaros a los asistentes que estamos grabando el webinar. Os mandaremos por email el link de la grabación por si queréis acceder a ello y volver a escuchar alguna de las explicaciones. Así que nada, por nuestra parte lo damos por finalizado y repetimos nuestro agradecimiento a todos. Un saludo.